Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer un breve resumen del trabajo realizado durante el tercer corte, usando herramientas que nos permiten comparar de manera didáctica la experiencia con la teoría. Veremos aspectos de la física eléctrica, como lo es la ley de Ohm, circuitos resistivos y los circuitos RC. La herramienta que se utilizó está en el siguiente link, se llama PHP Colorado. En esta herramienta pudimos realizar cada uno de los laboratorios, en su total fueron 3, siguiendo un paso a paso, posteriormente haciendo un análisis y contestando sus respectivas preguntas. Antes de continuar, debemos tener en cuenta que para todos los laboratorios se tiene en cuenta la ley de Ohm, que es una ley básica de los circuitos eléctricos, donde se establece una relación entre voltaje, resistencia y corriente. Como observamos en la gráfica, el voltaje es directamente proporcional al tamaño de la resistencia y al flujo de corriente eléctrica que fluye por un conductor. A su vez, la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la cantidad del voltaje y la resistencia del conductor que tiene la carga. Debemos tener en cuenta que es aplicable para materiales conductores. Estos materiales se caracterizan por tener una resistencia constante y una temperatura constante. Por ejemplo, tenemos los metales, que son comúnmente usados en cables y demás elementos. En este primer laboratorio vemos el montaje de un circuito en serie conformado por 6 resistencias, una batería inicialmente. Después se procedió a montar otro circuito donde íbamos aumentando gradualmente el número de baterías, esto con el objetivo de evidenciar en el experimento qué pasaría con la corriente si vamos aumentando el número de baterías. Después de realizar todo el proceso, capturamos los datos en una tabla en la cual vemos, al igual que en la gráfica, cómo al aumentar el voltaje en el circuito la corriente crece de manera lineal. Con esto nosotros podemos concluir que a mayor voltaje es mayor el movimiento de electrones y a mayor resistencia disminuye el flujo de electricidad o de corriente eléctrica. El segundo paso consistió en simular un circuito en paralelo. Decimos que un circuito está en paralelo cuando sus elementos se encuentran conectados a un mismo punto o comparten un nodo. Como vemos aquí en la gráfica, con sus elementos quiere decir no solamente la resistencia, sino cualquier elemento que se conecta al circuito. Están compartiendo el mismo nodo, por lo cual lo primero que se hace es hallar su resistencia equivalente. La suma o la teoría nos dice que la suma de este tipo de circuitos se halla con la suma de su inverso multiplicativo, como lo vemos en la siguiente fórmula. También nos dice que los circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene constante para todos los elementos, mientras que existe una división de la corriente en cada uno de sus elementos dependiendo del valor de este. Entonces, para cada una de estas resistencias, el voltaje va a ser el mismo y la corriente se va a dividir en cada una de estas ramas. Dependiendo la capacidad de la resistencia, digamos el tamaño de la resistencia, se va a ver afectado el flujo de energía en el circuito. En la siguiente tabla de datos vemos cómo la simulación cumple con lo dicho en la teoría. Después de tomar cada uno de los voltajes en cada una de las resistencias, al igual que la corriente, podemos deducir que a mayor resistencia, menor es el flujo de corriente eléctrica y que el voltaje se mantiene constante en cada uno de estos elementos. En la siguiente simulación se hizo un montaje de un circuito mixto. Decimos que un circuito es mixto cuando tenemos resistencias en serie y en paralelo al mismo tiempo. Si observamos en la imagen, estas resistencias se encuentran en paralelo, perdón, en serie,
y esta resistencia de acá se encuentra en paralelo con estas dos de acá. Lo primero que se debe hacer para dar solución a este tipo de circuitos es simplificarlo. Lo primero que hicimos en el simulador fue ir sumando las resistencias de acuerdo a lo que hablamos anteriormente. Como estas dos resistencias están en serie, las sumamos directamente y quedó en paralelo con la resistencia 3. Después procedemos a sumar las dos resistencias en paralelo y nos va a quedar tres resistencias en serie. Como vemos aquí en la gráfica, el proceso que se hizo pues sacando resistencia equivalente una por una y tomando la corriente nos botó los siguientes valores. Podemos ver que la resistencia equivalente versus el amperímetro, la corriente, se genera una gráfica de manera asintótica, no es completamente lineal. Con esto podemos decir que se pudo comprobar que al aumentar la resistencia de los circuitos la intensidad disminuye. Esto quiere decir que con una mayor resistencia es mayor la posición de electrones. También que existen circuitos complejos y otros circuitos simples, pero solo es cuestión de simplificarlos, ¿no? Para poder hallar su resistencia total y hacer mucho más fácil los circuitos. Y gracias a los modelos matemáticos con que se desarrollan los simuladores, vemos como el porcentaje de error en los cálculos es muy bajo. Evidenciamos que se cumplen mucho de las teorías y la verdad sí, el porcentaje es muy bajo. El siguiente tema que vamos a ver se llama las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff en conjunto a las de Ohm forman parte de las leyes que se consideran básicas en el análisis de los circuitos electrónicos y de la electrónica. Estas leyes básicamente lo que nos permite es hallar las tensiones y corrientes en cualquier parte del circuito. Como vemos acá en la imagen, este circuito no solamente cuenta con una fuente, sino que a su vez tiene otro número de fuentes, en específico dos. Esto hace que sea un poco más complejo pues hallar los tres parámetros que usamos para que deseamos conocer, que es corriente, voltaje y resistencia, por lo cual gracias a estas leyes podemos analizar mucho más fácil este tipo de circuitos. Se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son igual a la suma de las corrientes salientes. A las corrientes que entran en un nodo le asignamos el signo positivo y a las que salen le ponemos un signo negativo. En el siguiente diagrama que hicimos vemos cómo se le asignó una dirección a cada una de las corrientes. La teoría nos dice que para poder hacer este análisis debemos tener dos corrientes entrando y una saliendo, o dos corrientes saliendo y una entrando. Todo esto para seguir lo que es la ley de conservación de la energía que nos habla Kirchhoff. La metodología que se procedió a hacer en este montaje fue seguir, digamos, todo el tema de sumar los nodos y las mallas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vale, acá tenemos la forma teórica en que se debe desarrollar el análisis del circuito. Como vemos aquí, tacho acá, lo primero que se hace es el análisis por los nodos. Como vimos en la imagen anterior, teníamos dos nodos con tres energías, perdón, tres corrientes. La corriente que iba entrando le asignamos el signo positivo y la que iba saliendo el negativo. Al final esto lo igualamos a cero, partiendo de la ley de conservación de la energía que nos dice que la suma de las corrientes debe ser igual a cero. Al igual lo hacemos con las mallas.
Para esto tomamos una dirección, en este caso fue las manecillas del reloj. Eh, la ley nos dice que, pues que debemos que la suma del voltaje nos debe dar igual a cero. Entonces procedemos a hacer el despeje de cada una de las corrientes siguiendo la dirección y teniendo en cuenta la polaridad de la fuente y de las resistencias. Esto se toma con base a la dirección de la corriente que pusimos anteriormente. Bueno, al finalizar nos queda un sistema de ecuaciones de 5 por 5, donde tenemos principalmente las ecuaciones de los dos nodos y las ecuaciones para cada una de las mallas. Este sistema se resolvió por el método de Gauss. Una vez resuelto, la información que nos proporciona es la corriente de cada una de las corrientes, digamos los amperios, la cantidad como tal de cada una de las corrientes, y después procedemos a buscar el voltaje, multiplicando pues el voltaje por la resistencia. Eh, Después de realizar esto se nos preguntó o se nos puso otro ejemplo, que era que cogiéramos el voltaje 1 y la resistencia 4 y comenzáramos a descontar de 10 en 10 cada uno de estos voltajes, pues para saber qué pasaba con la energía, con la corriente que pasaba por cada uno la resistencia 4. Nuestra sorpresa fue que la corriente iba aumentando en vez de disminuir, y según la ley de Ohm, en un circuito, por ejemplo, en un circuito en serie, si aumentamos a medida que es mayor el voltaje, la corriente también. En esto pasó con lo contrario, lo cual nosotros concluimos que al tener una fuente de menor poder o de mayor poder hace como una especie de resistencia, y por eso pues no se comportó como esperábamos. Como conclusiones, podemos observar que al aumentar el voltaje de la batería 1 de 120 a menos 120 no se cumplió la regla de Ohm, que dice que a menor voltaje la corriente también debería disminuir. También podemos deducir que los valores de la simulación estuvieron muy cercanos a la teoría, y como cual se puede comprobar de esta forma que están correctos, que la simulación fue correcta. En el último experimento se hizo un montaje de un circuito RC. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto por resistencias y condensadores. La forma más simple de un circuito RC, digamos en primer orden, es que esté compuesto por una resistencia y un condensador. En este caso el montaje se hizo con un capacitor de 0,2 faradios, una resistencia de 10 ohmios, de 100 ohmios, perdón, y una fuente de 9 voltios. La primera fase del experimento eh, se iba a hacer la carga de un capacitor. La idea era tomar mediante un cronómetro cada 0,5 segundos el valor de la corriente. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un cronómetro y el multímetro. Se conecta al condensador y vamos mirando qué carga iba llegando al condensador en determinado tiempo, y con el amperímetro medíamos la corriente. La teoría nos dice que la función para hallar la corriente, que en este caso sería I, en función del tiempo, está por A epsilon 0 menos B por T. A la podemos definir como la corriente inicial, que a su vez se halla con el voltaje sobre la resistencia, y B, que sería 1 sobre T,
digamos que este tiempo t, que es lo que llamamos la constante de tiempo, o el tau, en la ecuación sería rc. Entonces decimos que b sería decir lo mismo que 1 sobre rc. Esta constante tau, digamos, nos representa el tiempo que se necesita para que la tensión presente en un condensador alcance aproximadamente el 63% de carga, o en una descarga el 34% en ese proceso de descarga. Entonces, para despejar esto, decimos que la corriente inicial es igual a E por R, donde es igual a 9 voltios, que es nuestra fuente, y R corresponde al valor de la resistencia en ohmios, y C sería R por C, eh, sería el capacitor. ¿Listo? Entonces este tiempo lo podemos hallar de esta forma. Como vemos aquí, cuando despejamos la corriente inicial, sería 9 voltios dividido por 100, nos da una corriente inicial de 0,09 amperios, epsilon, menos 1 sobre RC, que nos daría menos 0,5 tau. Entonces lo que hicimos posteriormente fue coger arbitrariamente un valor para A y para B en nuestra tabla de datos. Se hizo principalmente, de primera se hizo el proceso de carga de un capacitor, y posteriormente el proceso de descarga. Vamos ahora a ver esa tabla y el posterior análisis. Listo. Una vez llena nuestra tabla de valores, se tomó aproximadamente por cada medio segundo. Vemos cómo la corriente va bajando de una forma asintótica hacia cero, y también podemos comprobar cómo la corriente inicial teórica, despejando la fórmula, nos da que un 0,09 amperios inicial, al igual que en la práctica. En el simulador también nos da este mismo valor. Sería este 0,9 acá con este 0,9 acá. Listo, pues es el principio de la simulación. Vemos como la corriente va bajando rápidamente, hasta que llega un momento en que ya no puede, que no tiene flujo, que el flujo de corriente va a disminuir y va a llegar aproximadamente a cero. También es notorio en la gráfica teórica experimental que algunos pasan cerca a la teórica, pero también persisten unas desviaciones. Aún así se forma una curva que tiende pues a un límite de cero. También podemos analizar que en el tiempo cero, o sea, en el tiempo cero, cuando I y T está, cuando el tiempo está en cero, la carga máxima, se llega a la carga máxima. Y cuando el tiempo tiende a infinito, se llega a una carga más cerca hacia cero. El siguiente proceso que se hizo fue mediante Solver, despejar los parámetros óptimos, haciendo una minimización. Después de ejecutar Solver, nos bota estos valores para A y B, o sea, para una corriente inicial de 0,091 y un tiempo, una constante característica de tiempo de 0,05. Esto con el fin de ajustar la gráfica lo más parecidamente a la gráfica experimental. Este trabajo fue presentado por el grupo 5. Aquí se encuentran cada uno de los integrantes y quien les habla, Danilo Pineda. Nada, muchas gracias por el tiempo que tomaron, y cualquier pregunta pues será resuelta en el foro. Muchas gracias.